Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo para todos. Aquellos que se están despertando, acérquense a la pantalla, así nos podemos ver, bueno, ustedes me pueden ver a mí. Estamos llegando ya a fin de año, hermanos, es diciembre. Hay algunos que están haciendo el balance de cómo fue todo el año. ¿Te imaginabas una cuarentena? Arrancamos en marzo, nos avisaron de que teníamos que aislarnos, teníamos que hacer 2 semanas de reposo en casa y después retomar con todas las actividades. Agobiante el año, cansador, pero bueno, estamos un domingo más para poder disfrutar de la comunión de esta manera y también poder alabar, adorar a nuestro Dios. Así que te invito a que eh, puedas cerrar tus ojos y que oremos en este tiempo y le entreguemos este tiempo al Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por este domingo, un domingo más que podemos alabarte, adorarte, poder estar juntos por medio de esta plataforma, por medio de esto que nos toca en este tiempo, porque es así tu voluntad, pero nos gozamos y nos alegramos a la distancia porque sabemos que tú estás en nuestra vida y tú estás, Señor, en medio de nosotros dirigiéndonos. Gracias te damos por la salvación en Cristo, gracias te damos por su muerte, su resurrección. Gracias, Señor. Y ahora queremos alabarte, adorarte y pedimos que tu Espíritu sea el que dirija toda esta hermosa reunión. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu Biblia, acompáñame a un salmo que me gusta mucho, es un salmo de David, el Salmo 138. Salmo 138, versículo 1 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y me quedo con una frase del primer versículo que David decía que iba a alabar a Dios con todo su corazón. Y te invito a que podamos cantar la primera canción, El Dios que adoramos.
Muy bien, hermano, estuvimos alabando a nuestro Dios con esta hermosa canción, El Dios que adoramos. Y pienso en ese Dios soberano, en ese Dios que nos da todas las cosas y que permite que sucedan todas las cosas también, ¿no? Y en este año hemos visto que fue difícil en muchos aspectos de nuestra vida, pero Dios fue fiel y es fiel. Sigamos la lectura en el Salmo 138, versículo 2. Dice David: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dos características importantes por qué David quería alabar a Dios y quería exaltarlo: por su misericordia y por su fidelidad. Hermano, ¿has sentido esa caricia de Dios en este año? Él es fiel y Él es misericordioso. Conmigo lo ha sido. Seguramente que contigo también lo habrá hecho. Sigamos alabando a Dios con la próxima canción, 10.000 razones para adorar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10.000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu
meditando en el Salmo 138, este salmo hermoso de David, y también estuvimos cantando 2 coros y reflexionando en ellos. El primero, el Dios que adoramos, y el segundo, 10.000 razones para adorar. Y seguimos con la lectura en el Salmo 138. La segunda parte del versículo 2 dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y es este David aquel que está alabando, adorando a Dios con todo su corazón, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, y todo lo hace Dios para engrandecer su nombre. Y tenemos un hermoso himno que habla de ese amor, de esa entrega de nuestro Señor Jesús por nosotros. Cantémoslo. Si Pascual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien con mi alma, está bien. Por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo al ver cuán perdido yo fui en la cruz, por mi alma murió. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Pecado llevó y las gracias le doy, completo el trabajo está. Llevólo en la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor.
está bien, con mi alma está bien. En la plataforma vas a encontrar que tenés un cartelito que dice solicitar oración y ahí podés poner tu motivo de agradecimiento o también tu motivo de oración. Y también en el margen izquierdo vas a encontrar los links para ofrendar. En este mes de diciembre, que gracias a Dios es el último, vamos a ver el tema mirando hacia adelante. Y en el día de hoy el tema es cosas que debo abandonar. Va a estar a cargo de nuestro hermano Gabriel Cipriani la palabra. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a ir a un pasaje en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Versículo 1. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. ¿Oramos? Señor, queremos pedirte en esta mañana que tu palabra sea poderosa en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacer la obra, para edificar tu iglesia, para revelar el pecado, para ablandar y quebrantar los corazones duros, y para convertirnos, Señor, para volvernos hacia tu persona. Te lo pedimos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto de dejar y abandonar algo, ¿no? Acá dice: despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Cosas que debo abandonar. Y ese es el tema de hoy. En el mes de diciembre vamos a estar viendo estos 4 temas, mirando hacia adelante. Ya el año se termina y el tema del mes es mirando hacia adelante. El tema de hoy, 6, es cosas que debo abandonar, y este tema va acompañado de el domingo siguiente, que es hábitos que debo incorporar. Siempre hay algo que debo dejar, pero hay algo que debo incorporar. Las dos cosas van juntas. Así que vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, cosas que debo abandonar. Vamos a ver un versículo en Mateo 4:12 que dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense que ahí los discípulos dejan al instante las redes. Esa palabra dejando, ahí en su significado en el idioma original, significa dejar ir, soltar o abandonar. Y es más bien una acción que se hace sola. Es decir, los discípulos estaban ahí pescando, vino el Señor, los llamó, les dijo: síganme, venid en pos de mí, y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y no es que los discípulos hicieron algo para dejar las redes, no es que hicieron un esfuerzo o una acción para dejar las redes, sino que simplemente ellos miraron al Señor, siguieron al Señor, y las redes quedaron ahí abandonadas, quedaron. Por eso digo que es un acto que se hizo solo. Simplemente quedaron ahí las redes, ¿no? Es como cuando vos querés armar ese mueble y te compras todo, las maderas, los caños, todo, y te propones armarlo, y de pronto es un domingo y está el partido. Entonces decís: bueno, voy a armar el mueble mientras miro el partido. Pero claro, tenés un ojo en el partido y un ojo en lo que estás haciendo. Y después empezás a prestar atención al partido, porque no te querés perder la jugada, no te querés perder el penal, no te querés perder el tiro libre, y el mueble queda ahí.
queda ahí. No es que vos decidiste dejarlo, no es que vos decidiste abandonarlo, pero queda olvidado, queda abandonado. Esa es un poco la expresión acá. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. El verbo significa dejar ir, soltar, es como tener algo en la mano y largarlo. Pero si comparamos este texto de Mateo con el de Hebreos que leímos primero, que dice despojémonos de todo peso, en Mateo, ese dejando, que es como simplemente soltar o dejar ir, es totalmente diferente al de Hebreos que dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese verbo despojémonos ahí es esta palabra en griego que yo escribí acá, que la vamos a tratar de recordar, apotitemi. Apotitemi. Suena medio rara, suena como un pegamento, como el octite o algo así. A mí me suena como algo así. Apotitemi. Poner a un lado, desechar, quitar, poner en otro lugar, detener, despojarse, guardar lejos. Eso es lo que significa esa palabra. Significa una acción deliberada, intencional de sacarme de encima algo. Es diferente a las redes. Las redes simplemente soltaron porque miraron a Cristo y las redes quedaron ahí. Pero en este verbo, en este apotitemi, está hablando de una acción intencional, deliberada, que requiere energía, requiere una decisión, requiere una determinación, requiere un acto de la voluntad, requiere una energía para despojarse de eso, ¿no? Y se puede traducir poner a un lado, se puede traducir desechar, se puede traducir quitar o poner en otro lugar, también detener una acción, pero la idea quizás más cercana es despojarse o sacarse algo, y se usa mucho para despojarse de una ropa o para sacarse una ropa. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces podríamos decir que es una acción más bien pasiva y porque se hace sola, y esta es una acción activa. Quizás cuando vos conociste al Señor y te convertiste, hubo muchas cosas que quedaron atrás por sí solas. El solo hecho de haber conocido al Señor hizo que dejaras muchas cosas, quizás sin proponértelo. Esas cosas cambiaron, quedaron atrás. Pero a lo largo de la vida cristiana nos damos cuenta que hay pecados recurrentes, pecados que nos asedian. Como dice ahí el versículo en Hebreos 12, ¿viste? Que dice el pecado que nos asedia. Esa palabra se utilizaba para sitiar una ciudad, ¿no? Cuando un ejército rodea una ciudad y la está sitiando, la está asediando. Entonces les tiran flechas, les tiran con la catapulta, tratan de romper el muro, hacer un agujero para entrar, tratan de colarse por el suministro de agua, tratan de sobornar al guardia para que deje pasar algunos soldados. Y así es el pecado que nos asedia. Entonces, vos cuando te convertiste hubo ciertas cosas que quedaron atrás y no tuviste que hacer un esfuerzo para dejarlas, porque quedaron atrás como esas redes. Pero a lo largo de la vida cristiana, el pecado te va asediando y tenés que hacer un esfuerzo para sacártelo de encima. Tenés que decir, ¿cómo me saco esto de encima? ¿Cómo me puedo desentender, desembarazar de este pecado recurrente, de este mal hábito, de esta maña, de esta manera que tengo de responder, de esta ira, de este sentimiento de bajón? O cuántas cosas, ¿no?, con las que luchamos constantemente. Así que vamos a concentrarnos más en esta palabra apotitemi, en esta palabra de despojarse, de dejar, porque el tema de hoy es cosas que debo abandonar, cosas que debo dejar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántas veces aparece apotitemi, esta palabra, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque allí donde aparezca esa palabra, seguramente esos versículos van a estar hablando del mismo concepto. Van a estar diciendo cosas que yo tengo que dejar. Entonces vamos a buscar, a ver, en el Nuevo Testamento cuántas veces aparece. Y en eso va a consistir nuestro estudio en el día de hoy. Bueno, aparece 7 veces. 7 veces. Acá están las 7 veces. La primera es diferente a las otras 6. La primera
es un uso que no tiene que ver con la vida cristiana, con la vida espiritual. Y las últimas 6 sí son mandamientos para nosotros. Entonces fíjense, la primera, Hechos 7:58, dice, le apedrearon a Esteban, ¿verdad? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y fíjense acá dice, pusieron sus ropas. Ahí se pusieron sus ropas, es esa palabra apotitemi. Está queriendo decir que echaron las ropas ahí, las dejaron ahí, quizás las arrojaron ahí. Pero vamos a ver los otros 6 versículos que tienen que ver sí ya con nosotros, con la vida cristiana. Por ejemplo, Romanos 13:12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Efesios 4:22 dice, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Colosenses 3:8 dice, habiendo despojado el viejo hombre y revestido del nuevo. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso, es el texto que leímos al principio, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Santiago 1:21 dice, desechando toda inmundicia, recibir con mansedumbre la palabra, y 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia. Entonces acá tenemos todas las cosas que tenemos que desechar, despojarnos, desentendernos, sacarnos de encima, y sacarnos de encima como un acto deliberado, como un acto enérgico, sacarlas, echarlas de nosotros. En todos estos versículos aparece la misma palabra, apotitemi. Noten también otra cosa muy interesante. Si nosotros hacemos una división acá entre el primer versículo y los otros 6 que aparecen abajo, que son los que sí vamos a basar nuestro estudio, fíjense que estos 6 textos tienen algo en común. Y yo lo puse acá para que se note qué es lo que tienen en común estos 6 versículos, además de que aparece la palabra despojarse o desechar. Fíjense que dicen que hay que desechar algo, pero que hay que agarrar otra cosa. Por ejemplo, dice en el de Romanos, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Algo negativo y algo positivo. Algo que tengo que sacarme y algo que tengo que incorporar. En Efesios 4:22 dice, despojado el viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. En Colosenses 3:8 dice, habiendo despojado el viejo y revestido del nuevo. En Hebreo dice, despojémonos y dice, y corramos con paciencia. En Santiago 1:21 dice, desechando, recibid la palabra, ¿sí? Recibid con mansedumbre la palabra. Y en 1 Pedro 2:1, desechando toda malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así que acá vemos algo muy interesante, muy interesante. Casi que podríamos decir que nunca Dios te pide que dejes algo sin que incorpores otra cosa en su lugar. Sacás una cosa, pero no dejás el hueco vacío, sino que pones otra cosa en su lugar. Es un dejar para buscar algo. No es un dejar por dejar en sí. No es un prohibirte cosas por prohibírtelas en sí, sino que te las prohibís o las dejás porque en realidad estás pensando en otra cosa más importante, en otra cosa más valiosa, estás enfocando tu atención en otra cosa más valiosa. Así como los discípulos que cuando vieron a Jesús y Jesús los llamó, las redes quedaron ahí olvidadas. Solo que acá no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Acá va a haber un poco más de lucha, va a haber una acción deliberada de sacarnos estas cosas. Pero no son sacar las cosas por sacarlas en sí, sino porque estamos concentrándonos, estamos poniendo nuestra vista en algo positivo que queremos hacer. Así que esto se llama el principio del reemplazo. ¿Qué es el principio del reemplazo? Es algo que aparece mucho en la escritura, ahora lo vamos a ver en un montón de textos, y que tiene que ver con que yo no puedo sacarme un mal hábito, sacarme un vicio o sacarme un pecado recurrente sin utilizar este principio del reemplazo, de poner otra cosa en su lugar para que ocupe ese lugar y ya ese pecado no vuelva a aparecer. El principio del reemplazo podría decirse que está resumido en Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Vence con bien el mal. El mal no se vence con la misma
con la misma especie. Se vence con bien, se vence con lo opuesto a esa especie. Así que la agresión, por ejemplo, no se vence con más agresión. O la rebeldía no se vence con más rebeldía, sino con sumisión. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, que siempre dice cuando Él fue burlado y cuando Él fue rechazado y fue humillado, Él no respondió agrediendo o maldiciendo, dice ese texto, sino que se mostró siempre sumiso, se mostró siempre obediente al Padre y siempre hizo lo correcto. Y con ese carácter correcto, con ese carácter del bien, venció todas esas malas acciones que estaba recibiendo. El estilo de Cristo, vencer con bien el mal. Así que no nos ponemos la ropa nueva sobre la vieja. Nos sacamos la vieja para poner la nueva, ¿sí? No nos sacamos la vieja sin reemplazarla con la nueva. No vencemos un mal hábito simplemente renunciando a él. Lo reemplazamos con un buen hábito. Si es posible, lo reemplazamos con el hábito opuesto, el que es exactamente opuesto a ese mal hábito que nos acabamos de sacar. Miren qué ejemplo más interesante y más apropiado para este principio del reemplazo. Esta es una noticia de BBC News, un periódico digital que está en internet, y dice, ¿por qué es tan difícil poner la mente en blanco? A mí esto me causa mucha gracia, ¿no? Dice, ¿te cuesta sentarte, relajarte y simplemente no pensar en nada? Bueno, hay toda una moda y hay todo un interés en esta época, en la gente en la meditación, en poner la mente en blanco, en tratar de hacer que la mente se calle por un momento, ¿no? Yo tengo un cliente que es psicólogo y este cliente me decía que el problema del ser humano es que constantemente tenemos un diálogo interior, un discurso interior, es como un relato. Entonces, todo lo vamos hablando interiormente, es como una voz interior que habla constantemente, es como una radio que tenemos prendida en la mente. Entonces dice, el problema, me decía este hombre, es que esa radio nunca se calla, nunca para, ni aun cuando estamos tranquilos, esos pensamientos siguen y siguen y siguen y siguen, y eso causa un montón de problemas. Entonces dice, tenemos que tratar de bajar un poquito y tenemos que tratar de acallar ese discurso, ese relato interior. Entonces yo le pregunté, ¿y es posible hacer eso? Y me dijo, se puede quizás por un poquito, por un instante, por un pequeño momento, quizás se puede lograr, pero vale la pena intentarlo. Así que ahí tenés este asunto de poner la mente en blanco y este asunto de por qué es tan difícil, ¿no? Entonces acá tenés a la gente que no conoce a Dios tratando de dominar la mente, ¿no? Tratando de poner la mente en blanco. Y yo lamento que en ese momento a mí no se me vino a la mente el versículo, que se me vino mucho después meditando sobre este asunto. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Ves que acá también aparece el principio del reemplazo? ¿Ves? Vos querés sacar de tu mente los pensamientos, ¿y qué vas a poner en su lugar? Nada. Bueno, los pensamientos van a volver. O sea, no hay manera de que vos, usando tu fuerza de voluntad, controles tu mente, que tu mente se quede en silencio. Es imposible. Pero sí podés enfocarte en Dios. Sí podés enfocar tus pensamientos en Dios. Y cuando enfocás tus pensamientos en Dios, tu mente está ocupada con lo más maravilloso que existe. Está enfocada con el ser supremo. Y tu mente solo puede admirarse y adorar y maravillarse y quedar en contemplación cuando pensás en la persona de Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. David dijo esto, y David estaba siendo perseguido
lo querían matar y él se iba escondiendo en cuevas y, y pasaba la noche, dormía en las cuevas. Y si vos pensás eh, que él corría peligro de que en cualquier momento lo encontraran dormido y lo podían matar. Sin embargo, él dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y David logró esto, logró esta confianza, este descanso, poder conciliar el sueño mientras que había gente buscándolo para matarlo. En Dios solamente está callada mi alma. Acá tenés un ejemplo del principio del reemplazo. Algunos cristianos, y a veces los cristianos, podemos ser como este hombre que está mirando ahí esa comida toda grasosa, toda aceitosa, ¿no? A mí realmente me produce rechazo, pero bueno, pero yo sé que puede ser muy atractivo, ¿no? Sobre todo cuando tenés hambre. Y acá está este muchacho mirando esa comida así atractiva y está sufriendo, está diciendo, quizás digo yo, ¿no? Está diciendo, no tengo que comerlo, no tengo que comerlo, no tengo que comerlo, tengo que dejar de pensar en ese combo, tengo que dejar de pensar en eso y así nunca vas a vencer el pecado, ¿no? Así jamás vas a vencer el pecado concentrándote en el pecado. Pues tu mente está ocupada con el pecado, está ocupada, no tengo que pensar, no tengo que caer en esto, no tengo que caer. ¿Qué vamos a hacer? Vas a terminar cayendo, si no funciona. Porque nuestra mente no está hecha de tal manera de que no podés dejar de pensar, el pecado te asedia, como es el texto, y solamente podés vencerlo si pones otra cosa en su lugar, ¿no? Y ahí está diciendo, no debo, ¿no? Y muchos cristianos creen que la vida cristiana es así, que la vida es no, que la vida es no puedes hacer esto, prohibido, no se puede, ¿no? Quizás tenés en tu mente una lista de prohibiciones, de cosas que no se pueden hacer. Quizás vas por ahí pensando, y no, pues esto no puedo, y esto no puedo tampoco, y esto no puedo el otro. Y esto. Quizás, no tanto los cristianos, pero las personas que no son cristianas piensan así el cristianismo, piensan, seguro que a vos esto no te dejan, seguro que a vos esto te prohíben, o seguro que... Y la verdad que nada que ver. La verdad que la vida cristiana jamás puede ser una cosa así. Esto es una cosa miserable. Esto es una vida miserable. No se puede vivir así. Vas a ser la persona más infeliz del mundo. Pensando en todas las cosas que no puedes hacer y concentrándote en eso y concentrándote en no pecar, vas a ser la persona más infeliz del mundo porque además vas a pecar. Vas a pecar. Así que eso tiene que ver con un concepto equivocado de la santidad, con un concepto superficial de lo que es la santidad. Muchas veces se define la santidad como ausencia del pecado, o estar lejos del pecado, o estar sin pecado. Y se define así la santidad. Pero la santidad tiene que ver más con la presencia de Dios que con la ausencia del pecado. La santidad tiene que ver más con la presencia de Dios que con la ausencia del pecado. Obvio que si está Dios, va a echar fuera el pecado. Pero no tenemos que pensar en la vida cristiana como tengo que dejar de pecar, o tengo que vencer el pecado, o tengo que erradicar de mi vida malos hábitos o ciertas cosas malas. Vas a luchar toda tu vida y no lo vas a poder lograr. La manera es buscar a Dios. Busca a Dios, disfruta de Dios. La santidad tiene que ver con la presencia de Dios más que con la ausencia del pecado. Como consecuencia de la presencia de Dios, eso echa fuera al pecado. Cuanto más te acerques a Dios, más te vas a alejar del pecado. Pero no es un esfuerzo de voluntad para dejar el pecado. Sí se requiere un esfuerzo para dejar, para echar, para sacarse encima, pero en su lugar tenés que poner a Dios, tenés que buscar a Dios. Si estás disfrutando de la vida cristiana, vas a poder entonces sacarte de encima esas cosas. Quita el calzado de tus pies, porque tierra santa es, le dijo Dios a Moisés. No era una tierra donde no había pecado, era una tierra donde estaba Dios. Era una tierra donde estaba Dios, donde Dios estaba manifestando. Así que, retomando el hilo de nuestro estudio,
Dijimos que íbamos a ver esos versículos donde aparece la palabra apotitemi, que aparece 7 veces. 7 veces. Romanos, Efesios, Colosenses, Hebreos, Santiago y Pedro. Están por orden, ¿sí? Así que vamos a verlos rápidamente. Estos 7 versículos. En primer lugar, el versículo de Romanos 13:12 nos va a hablar de que la honestidad vence el pecado oculto. Y ahí lo que te tienes que sacar de encima son pecados ocultos, son pecados que se hacen en la oscuridad. Y la forma de sacarlo es buscando una vida en honestidad, en transparencia. Vamos a leer el texto. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo ahí marqué en negrita el reemplazo que aparece acá en este texto. Desechemos, vistámonos, vestidos del Señor Jesucristo. Vieron que muchas veces está relacionado con ropa, ¿no? Como sacarse una ropa y ponerse otra ropa. Y acá es vestirse de Cristo, ponerse la ropa de Cristo. Vamos a mirar un poquito más cerca este texto. En primer lugar, fijémonos el tipo de pecado que aparece acá. Fíjense que dice en el versículo 13, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Yo diría que este tipo de pecados son pecados privados, en general, son pecados conmigo mismo, son pecados que yo tengo, pero que no afectan al resto. En los otros versículos que vamos a ver, sí, vamos a ver que hay pecados que afectan a mi prójimo. Pero acá, glotonería, bueno, comer de más, borrachera, bueno, darle a la bebida, lujuria, lascivias, por ahí estás con la pornografía o con cosas relacionadas a pecados sexuales. Pero fíjense que no dice porneia, no dice fornicación o adulterio, son actos, sino que más bien la lujuria y la lascivia son como pensamientos, disposiciones internas de la persona. Y dice también no en contiendas y envidia. La envidia es también algo interno, es un pecado secreto. La envidia es una miseria que se vive en secreto. Es un pecado que jamás nos atrevemos a confesar. Cuando vos tenés envidia de otra persona, de un hermano, de un pariente, de un compañero, de un amigo, es un pecado, es una miseria humana que se vive secretamente. Jamás le vas a decir a la persona, sabes que tengo envidia de vos, sabes que... sino que estamos ahí remordiéndonos y comiéndonos porque al otro le fue bien, porque el otro tiene prosperidad o lo que sea. Y todos estos son pecados que están como escondidos en la oscuridad. Fíjense que la glotonería, la borrachera, son pecados que también en otros textos dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Son como conductas de la noche, conductas oscuras, conductas que se hacen en secreto. La lujuria y la lascivia, cosas que se hacen de noche, que se hacen en secreto. Y la envidia, un pecado que vas masticando ahí en lo oculto de tu corazón. Y la contienda es como la competencia, es como querer ser más que el otro. Y también es algo medio secreto, ¿no? Porque por ahí hacemos las cosas y nadie se da cuenta, pero nosotros por ahí estamos compitiendo, por ahí le queremos ganar a alguien, ¿no? Por ahí lo haces porque el otro también lo hizo y vas escondiendo esas miserias, esos pecados bajos, rastreros en lo profundo de tu corazón, mientras que vas por la vida. Y vas al trabajo, y vas a tu estudio, y estás en tu familia, y venís a la iglesia, y en el fondo de tu corazón hay estas miserias, hay estas cosas feas. ¿Y cómo te sacás eso de encima? ¿Cómo se puede uno sacar? ¿Cómo se puede uno desprender? Son pecados recurrentes, son pecados que van a volver. La única manera
es andando en luz, andando en luz. Estas son cosas de andar en oscuridad, son cosas tapadas, ocultas. Dicen, basta, ya es hora de levantarnos del sueño, estás viviendo como dentro de un sueño, estás viviendo una realidad en un pequeño termo mental, y ahora vos tenés que salir de ahí, y dice, vistámonos de las armas de la luz. La luz revela todas las cosas. Y dice Juan que los hombres no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Así que andemos como de día honestamente, vestido del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con traer nuestros pecados a la luz, tiene que ver con la honestidad entre hermanos, la honestidad entre nosotros, en la iglesia. Trae tu pecado para que sea tratado. No estoy diciendo que públicamente confieses en medio de una reunión que tenés alguno de estos pecados, pero sí estoy diciendo que por ahí podés tener una persona de confianza, alguien en quien vos puedas abrirle tu corazón y que le puedas decir, mirá, yo estoy luchando con esto y ya me quiero sacar de encima esto. Entonces la honestidad tiene que ver con ser transparente, tiene que ver con traer a la luz las cosas con las que estás luchando. Hay pecados que no se pueden vencer solo, lo tenés que vencer con ayuda, con transparencia, con honestidad, trayéndolo a la comunión de los hermanos. Si no tenés a alguien así, pedile a Dios que te dé una persona con la que vos puedas hablar, con la que le puedas decir, mira, yo estoy teniendo pecados ocultos, y si sigo así no los voy a vencer nunca, necesito sacármelos de encima, necesito despojarme como un viejo vestido y revestirme de Cristo. Amén. El segundo texto, Efesios 4:22, y tiene que ver con el amor que vence a la rivalidad o a la enemistad. Acá en este texto aparecen muchos reemplazos. A ver, vamos a buscarlos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, acá ya tenemos lo que tenemos que sacarnos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto es lo que tengo que hacer, renovar mi manera de pensar. Acá es una mentalidad, un espíritu, una forma de pensar, una mentalidad. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Fíjense que hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? Cristo, me vas a decir. No es Cristo, porque acá dice creado, ¿ves? Creado según Dios. Si es creado, no puede ser Cristo. Entonces, sí, bueno, la nueva criatura, que somos todos en Cristo. Bueno, tengo que apropiarme de esa nueva criatura. Pero yo creo que ese nuevo hombre es la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a verlo más adelante. Vestido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá tenemos un pecado que es la mentira, ¿sí? Que es la mentira. Después dice, airaos pero no pecáis, está hablando de la ira. Dice, el que hurtaba no hurte más. Vamos a señalar acá, hurtaba. Y ahora fíjense cuál es el reemplazo. En el 25, mentira, el reemplazo es hablar verdad. Ahora, en el 28, el que hurtaba, ¿cuál es el reemplazo? Me decís, bueno, trabaje. No, pero vos sabés que trabaje no es el reemplazo. El reemplazo está acá, miren, compartir. Trabaje para que tenga que compartir. Y esto está buenísimo. Porque, ¿se acuerdan que dijimos que en principio el reemplazo es reemplazar el mal hábito o el pecado, de reemplazarlo con algo con algo que si es posible que sea opuesto? ¿Y qué es lo opuesto a robar? ¿Qué es lo opuesto a sacar ventaja de otra persona apropiándome de sus cosas? Acá dice hurtaba, no es un robo, es un hurto, es como un robo en secreto, sin que se dé cuenta le sacaste algo. Y lo contrario es compartir. Lo contrario es no solo trabajar. Ahora, cuando yo trabajo ya no necesito robar, pero el problema con el trabajo es para mí, me beneficio yo solo, es como, ahora estoy bien porque trabajo, tengo mis cosas, pero es egoísta. Entonces, acá te dice, tenés que ir más allá, tenés que no solamente trabajar para no tener que robar, tenés que trabajar al punto de que tengas para compartir. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo tengo que trabajar? ¿O cuál es el propósito del trabajo? El propósito del trabajo no es solo suplir tu necesidad, sino es tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Ves cómo es un cambio de mente, ¿no? En el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Tenés que cambiar tu mente, tu forma de pensar. Y si te fijas, todos los pecados que aparecen acá, yo me atrevería a decir que son pecados que tienen que ver con sacar ventaja del otro, con estar enemistado con otro. Fíjense, mentira, le mentís a otro, estás sacando ventaja. Le estás hurtando al otro, estás sacando ventaja. Después dice palabras corrompidas en el 29, palabras corrompidas, y dice que en lugar de eso tienen que ser palabras buenas para la necesaria edificación. ¿Ves? Siempre te lleva un poquito más allá. No solo palabras buenas, sino además edificar, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a lo último dice, quítense, en el 31, de vosotros todo. Y acá una lista de pecados: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre el modelo es Cristo. Así que esa amargura, enojo, ira, gritería, tiene que ver con que hay enemistad, con que hay rivalidad, con que los demás son como mi enemigo. Voy por la vida medio peleándome con todo el mundo, y si les puedo sacar ventaja, les saco ventaja. Pero, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que si vos andás pensando en sacar ventaja, también vas a estar pensando en que los demás quieren sacar ventaja de vos. Vas a ver en los demás lo que vos sos en realidad. Entonces, si vos estás todo el tiempo pensando, mirá, ya me quiso sacar ventaja, este ya me hizo esto, este ya me está queriendo robar, este ya me está mintiendo. Si vos sospechás que te mienten es porque sos mentiroso. Si vos sospechás que te roban es porque sos de robar. Si vos sospechás que te quieren sacar ventaja es porque vos tenés ese espíritu interior de también ser ventajero y de también querer sacarle ventaja a los demás. Y te estás enojando con todo el mundo. Y porque te estás enojando porque siempre estás pensando de que los demás te van a querer hacer algo. Entonces es un cambio de mente. El versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestite del nuevo hombre. Y acá desechá todo eso. Basta de andar pensando que los demás son mi enemigo. De andar yo contra el mundo. ¿No? Había una serie que era 2 contra el mundo cuando yo era chico. Y el 32. Como Cristo. Misericordioso, perdonándonos unos a otros, pensando en compartir, pensando en dar una palabra de edificación, pensando que mi trabajo es para ayudar, Así que el amor vence la rivalidad. Vamos un poquito más rápido porque se me va el tiempo. El número 3, Colosenses 3:8. La vida de iglesia vence a las viejas mañas. Este es raro, ¿no? La vida de iglesia vence a las viejas mañas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Bien? Qué parecido que es Colosenses a Efesios. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, otra vez está hablando del nuevo hombre, ¿vieron? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, y acá tenemos dejar, acá tenemos despojar, acá tenemos revestir. Otra vez el tema del vestido, ¿vieron? Cómo aparece la figura de sacarse una ropa, ponerse otra ropa. Y acá dice vestidos, pues como escogidos de Dios. Yo creo que acá está hablando de la iglesia. Fíjense el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Acá no hay blanco ni negro, no hay chinos ni occidentales, no hay pobres ni ricos, no hay nacionalidades. En Cristo, dice, Cristo es el todo en todo. O sea, somos todos Cristo, somos todos parte de Cristo. Somos todos miembros los unos de los otros y estamos en Cristo. Y este es el concepto de la iglesia. Es una manera de pensar. Es entender qué es la iglesia. Y es entender que somos parte, miembros los unos de los otros. Entender es una forma de pensar, como en el versículo anterior. Y esa vida de iglesia es entender que somos un cuerpo, que somos uno. Vence a esas viejas mañas del viejo hombre con sus hechos, palabras deshonestas, ira, enojo, malicia, blasfemia. No, estamos misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Por qué? Porque todos somos de Cristo, porque estamos en el cuerpo. Y este es un desafío. Más vida de iglesia, más comunión, más compartir, más poner en práctica que somos uno en Cristo. Y eso va a ir desplazando
las viejas mañas del viejo hombre, esa costumbre de estar enojándose, de estar diciendo malas palabras, esa costumbre de estar siempre despotricando. Más vida de iglesia, más entender la iglesia, más compartir, más comunión, más edificación mutua, más misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, y te vas a sacar de encima esas cosas. La vida de iglesia vence las viejas mañas. El cuarto, ya tenemos que ir apretando el acelerador. Este es más corto. Santiago 1:21. La palabra recibida con mansedumbre vence la altivez. Y dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando y recibir la palabra. Bueno, este texto hay que leerlo al revés, hay que empezar desde atrás. La palabra puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios. La exposición de la palabra. Dice la Escritura, la exposición de tu palabra alumbra. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dice, no es mi palabra como la piedra, como el martillo que quebranta la piedra. Dice Dios, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Es la palabra de Dios aplicada a tu corazón. Puede quebrantar un corazón duro. Puede ablandar lo que no se quiere ablandar, lo que está duro, lo que está ahí, viste, esa actitud egoísta, esa actitud mezquina, esos pecados recurrentes, esos hábitos que no puedes dejar. ¿Por qué? Porque tu corazón es duro. ¿Por qué? Porque sos indiferente a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo no te importa. ¿Por qué? Porque en el fondo sos egoísta y solo te interesa complacerte a vos mismo. Y yo también me incluyo, así somos todos. Esa es la naturaleza humana. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios ablanda la piedra, quebranta tu corazón. Entonces, acá dice el texto que tenés que recibir con mansedumbre, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. Y tiene que ver con la actitud con la que recibís la palabra. Esa palabra mansedumbre, también en otras versiones se traduce humildad, es ir como un niño a ponerme debajo de la enseñanza bíblica. Ponerme bajo la influencia de la palabra de Dios. Deja que la palabra te hable. Deja que la palabra te seduzca. Deja que la palabra te ablande el corazón. Que sea como ese fuego que te calienta, y te resucita, te levanta de los muertos, te convierte el alma, dice. Por eso, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. El énfasis es tu actitud al escuchar la palabra de Dios. Desechá los malos pensamientos, desechá la duda, por ahí estás escuchando el mensaje y decís, es verdad que no me gusta cómo predica. O por ahí estás escuchando y decís, eso me parece que no es tan así. O estás escuchando y decís, pero ¿y eso? Anda a saber, ¿no? Entonces tenés esa actitud de desconfianza, de duda, con mansedumbre. Déjate tratar. Déjate hablar por el Señor. Déjate influenciar. Deja que ese fuego vaya calentando a tu corazón. Deja que tu corazón se derrita. Porque eso puede salvar tu alma. En quinto lugar, es muy parecido, Pedro es muy parecido a Santiago. Desear a Dios vence la hipocresía. Y ahí dice, desechando pues toda malicia, muy parecido a Santiago, todo engaño, y ahí la palabra en griego es dolon, se parece mucho a cuando decimos que lo hizo con dolo, lo hizo con mala intención. Hipocresía, o sea, falsedad, envidias y todas las detracciones. Ahí detracciones también se puede traducir calumnias, es como estar hablando mal de otro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, adolón, o sea, no adulterada, no tiene engaño. Vieron que en el 1 dice engaño, la palabra es dolo, y ahí no adulterada es adolón, o sea, que no tiene dolo, que no tiene engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense que acá lo que está pasando es que hay hipocresía, hay envidia, hay calumnia, hay engaño, hay malicia, hay un corazón malvado, que es el corazón que tenemos todos. Y
también se parece mucho al texto anterior. Pero acá, lo que está pasando acá es que hay una vida hipócrita. Es que vos venís a la iglesia y vos jugás de cristiano, digamos. Entonces, si vos jugás acá, bueno, vamos a hacer que voy, bueno, vamos a hacer que me pongo las pilas, bueno, está bien, vamos a hacer que comparto un versículo, vamos a hacer que hablo en lenguaje evangélico. ¡Qué bendición, hermano! Y hay todo una cosa armada. Y vos mismo ya estás cansado de eso. Ya estás como, pero tengo que hacer, tengo que actuar, tengo que fingir, tengo que... Es que la Biblia habla de la fe no fingida y habla de que te lleva a naufragar tener una fe fingida. ¿Qué puede acabar con la hipocresía? ¿Cómo puedo hacer para desechar, sacarme de encima la hipocresía? Deseando a Dios, deseando la palabra. Desea como un niño recién nacido. Volvete como un niño, con una actitud sencilla, con una actitud tranquila, humilde. No necesitas ser más que nadie, no necesitas ganarle a nadie, no necesitas demostrar que sos espiritual, sos un niño. Volvete como un niño que necesita leche espiritual. Como alguien que yo sé que después de muchos años de cristiano y de haber estado apartado de Dios y volvió al Señor y dijo, yo necesito empezar de nuevo, yo necesito leche. Y me sorprendió, me gustó esa actitud, porque así debería ser siempre nuestra actitud. Somos como niños, necesitamos leche, no le ganamos a nadie, no somos nada. Y fíjense el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es escogido y precioso. Él es precioso. ¿Sabes qué vence la hipocresía? ¿Sabes qué vence la falsa religiosidad? La envidia y todo eso y el engaño. Entender que Cristo es precioso. Entender que Él es escogido y precioso. Y que vos te tenés que acercar a Él. No tenés que venir a la iglesia, tenés que acercarte a Cristo. No tenés que aprender el lenguaje evangélico, tenés que acercarte a Cristo. Tenés que buscarlo a Él. Él es precioso. Él es precioso. No hay otra cosa. Todo lo demás, todo lo que hacemos es una ayuda, es un accesorio, pero el centro es Cristo. Y si no tenés a Cristo, si no lo estás deseando, si no lo estás disfrutando, lo demás no sirve para nada. El último texto. La perspectiva vence el desánimo. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, el texto que vimos al principio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense que este texto está hablando de que Jesús fue capaz de ir a la cruz, de soportar la cruz y de menospreciar toda esa vergüenza. Oprobio significa vergüenza, deshonra. Y lo menospreció, no le importó toda esa vergüenza, toda esa deshonra, porque él estaba, dice, por el gozo puesto delante de él. Fíjate ahí, en el versículo 2, por el gozo puesto delante de él. Él estaba mirando la meta, estaba mirando el resultado de su sufrimiento, y por eso le dio ánimo para vencer la adversidad, para vencer la oposición. Y nosotros vamos a encontrar adversidad, vamos a encontrar oposición y va a venir el desánimo. Y es una carrera que tenemos que correr con paciencia. Y para poder despojarnos de todo peso y de pecado para correr la carrera, necesitamos la fe. Acá el Hebreos, el capítulo anterior, venía hablando de la fe, los héroes de la fe, y venía diciendo que la fe es superior a la vieja religión. La fe es superior a la vieja religión. La fe te va a permitir tener la perspectiva, como fue Cristo, puesto los ojos en Jesús. Él tuvo perspectiva eterna. Él miró el resultado del sufrimiento y pudo soportarlo. Y el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La perspectiva eterna vence el desánimo. Resumiendo, la honestidad vence al pecado oculto. El amor vence la rivalidad.
La vida de iglesia vence las viejas mañas. La palabra recibida con mansedumbre vence la altivez. Desear a Dios vence la hipocresía. Y una perspectiva eterna, la fe, vence al desánimo. Espero que en esta mañana puedas despojarte de todas estas viejas mañas, de estas rivalidades, de los pecados ocultos, de la hipocresía, de la falsa religiosidad, del desánimo, y que puedas vestirte de Cristo, vestirte de la fe, de honestidad, de amor, de vestirte de la vida de iglesia, tomar la palabra como un niño, desear a Cristo, porque es precioso. Vamos a terminar en esta mañana, pero antes de terminar yo quiero invitarte, si nunca tuviste la oportunidad de arreglar tus cuentas con Dios y de hacer que Cristo sea tuyo, de apropiarte de Jesucristo, yo quiero invitarte en esta mañana a que ores y a que le digas a Él: quiero despojarme de todo lo viejo y quiero vestirme de Cristo. Sabes que dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Utiliza el principio del reemplazo y reemplaza todo tu pecado y todo tu yo y todo tu egoísmo por la persona de Cristo. Decile a Cristo: reconozco que soy pecador. Decile así. Vamos a hablar en esta mañana y yo te voy a invitar a que le digas así al Señor. Decile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo todas estas cosas, toda esta vieja naturaleza, este viejo corazón duro. Y no puedo con él, no tengo la capacidad. Solamente vistiéndome de Cristo, de tu persona. Y decirle: quiero que entres en mi vida, quiero que entres en mi corazón, quiero que me vistas, quiero que seas mi vestido, quiero que mi viejo yo sea reemplazado por Cristo. Decile así en tu corazón, en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella obra en nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que edifiques tu iglesia, y que tu palabra, Señor, cumpla la función para la que la enviaste, que es convertir los corazones y edificar tu iglesia. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, familia, hemos concluido con la reunión y queremos despedirnos. Damos gracias a Dios por su palabra y bueno, seguramente el Señor ha hablado y hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que reflexionar, pensar, entregárselas al Señor y otras dejar, como hemos escuchado en el día de hoy. Te invito a que nos despidamos, cantemos una última canción y tenemos fin de semana largo, así que muy bendecido fin de largo, hermanos, descansen. Nos vemos, bendiciones. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno